Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una clase más de Adobe Photoshop CC, en donde te estoy enseñando desde cero a utilizar las herramientas principales lo más detalladamente posible que puedo, y luego pues vamos a empezar a hacer ejercicios ya con las capas, modos de color, fusión, capas digitales, capas vectoriales, filtros, selecciones, vistas, etcétera. Bueno, nos quedamos en la última clase utilizando la herramienta de esponja, que era para desaturar, y hoy vamos a ver la herramienta de pluma. La herramienta de pluma es la herramienta ideal para hacer recortes dentro de una fotografía y la que tú debes utilizar de aquí en adelante. Dentro de la herramienta de pluma vamos a encontrar otras subherramientas que funcionan para cosas muy similares, como la herramienta de forma libre, la herramienta de punto de ancla para añadir y para eliminar, y un convertidor de punto de ancla. Para no confundirte antes de hacer un ejercicio, pues creo que vale la pena colocar una imagen en blanco y utilizar y enseñarte cómo funciona la pluma. La pluma es como una línea o un selector, como el lazo que vimos anteriormente, pero mucho más detallado. La pluma, entonces, usted puede hacer una línea recta, o tú puedes hacer una línea recta, pero también puedes hacer, al dar un clic y sin soltar el botón del mouse, podemos darle una curvatura. Y si te das cuenta, a la hora que le damos una curvatura y damos un clic en otro lado, automáticamente me hizo la curvatura que Photoshop cree que yo necesito. Pero si yo, por ejemplo, aquí quisiera otra línea recta y no quisiera una curvatura, tengo que regresar a este último punto de ancla, que así es como le llamamos a estos puntos de ancla. Presiono Alt y doy un clic sobre el último punto de ancla y le quito la curvatura. Quiere decir que ya puedo seguir haciendo líneas rectas. Repito, teniendo una línea como estas, yo podría dar un clic y sin soltar el clic del mouse, yo puedo hacer curvaturas para que se acoplen a cualquier lado. Si doy un clic en otro lado, automáticamente la curvatura me va a seguir la línea. Por ejemplo acá, y dése cuenta que me siguió la línea. Yo puedo seguir haciendo curvaturas. Pero si en dado caso yo ya no quisiera seguir haciendo curvaturas, sino seguir con línea recta, presiono la tecla Alt, doy un clic sobre el último nodo o punto de ancla y así elimino la curvatura y yo ya puedo seguir haciendo puntos de ancla. Muy importante, esto que estoy haciendo se le llama trazo. No es una selección. Yo, cuando termine mi trazo y lo cierro donde lo comencé, o sea, aquí dése cuenta que me sale como que un círculo vacío. Si se dan cuenta, cuando me acerco donde inicié y aquí finalicé. Cuando yo lo cierro, pues terminé mis anclas y ya se cerró el punto acá. Ahora bien, esto no es una selección, quiere decir que yo no le puedo colocar y puedo venirme aquí con el bote de pintura y colocarle un color, porque esto no funciona así. Aunque yo me acerque aquí, no se le puedo colocar un color. Tengo que hacer selección, este trazo que yo hice. Aquí solo hice el trazo. Es como un sastre. Hizo el trazo con yeso, pero no lo ha cortado. Es igual acá. Yo tengo que presionar las teclas Control más Enter o Comando Enter en las Mac y automáticamente ahora sí es una selección. Quiere decir que ahora sí yo le puedo colocar aquí un color interno. Entonces, recuérdese, no se vaya a confundir. Esto es un trazo y con Control, la suma de Control y Enter o Comando y Enter ya es una selección. Y con esta selección yo ya puedo colocarle color o inclusive puedo venir con un brush y ya la puedo pintar adentro. Lo único que usted necesite ir pintando. O puede recortar una fotografía también con esto. Así es como funciona la pluma. Pero ahora bien, hay otras cosas en la pluma que también es necesario saber. Que no se utilizan, pero es necesario saber. Hay una pluma en forma libre que lo que hace es hacerme un dibujo, pero de forma libre, valga la redundancia. Me termino aquí de renderizar esto. Valga la redundancia, termina esto y termina la selección, y también al presionar Enter pues me hace una selección de lo que yo terminé. Pero también hay opciones dentro de Photoshop que nos van a servir para añadir puntos de ancla. Supongamos que yo ya he terminado aquí mi trazo, pero se me olvidó que aquí no era un trazo como esto, sino que teníamos que saltar un poco más. Entonces puedo añadir con la opción donde dice añadir puntos de ancla o eliminar puntos de ancla. Lo que hace añadir es venirme a un trazo, y si doy un clic aquí, dése cuenta que me añadió un nuevo trazo. Pero también puedo eliminar ese trazo con la otra opción que tiene un menos, y si no me gusta simplemente la elimino y la puedo quitar. Pero también hay otra opción que se llama convertir en punto de ancla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este nodo o este punto de ancla no es un punto que se pueda rotar, sino es totalmente recto.
Para esto entonces, y con esta opción, yo puedo convertir esto en punto de ancla. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estos puntos, a la hora que yo selecciono esta opción y es tosco el punto, yo lo puedo ya ir haciendo redondo. Quiero decir que todo esto yo lo podría empezar a redondear. Entonces ya no queda tosco, sino puede ser redondo. Esto es si usted, después de haber terminado la selección, pues ya no necesita esto, pues obviamente puede cortarlo, pegarlo en otro lado y ya tiene una selección con el ancla y con la pluma que usted utilizó. Para deseleccionar, presiona control D y ya quita el ancla por completo y la pluma. Luego vienen las opciones de texto, que yo creo que Photoshop no es el software ideal para hacer texto, pero si en dado caso lo necesitamos, pues únicamente lo seleccionamos y es tan sencillo como escribir cualquier texto que usted quiera. Seleccionando este texto, usted podría en la parte de arriba cambiarle el tipo de texto o tipografía de la palabra correcta. También le puede cambiar el tamaño, también puede cambiarle el estilo y también puede centrarlo y cambiarle la alineación. Desde aquí usted le puede cambiar el color al texto y también le puede dar algún estilo de forma al texto, por ejemplo abombado, por ejemplo forma de arco, que usted también podría, al estar seguros, usted le da enter u ok y ya pudiera quedar el texto de esta forma. Si el texto no es lo suficientemente grande, pues con control T de transform usted puede elegir esto y dése cuenta que ya se puede ir en las orillas, puede voltear el texto o puede agrandar el texto de esta forma. Entonces con esto usted podría crear texto ya sea horizontal o también hay una forma de crear vertical el texto que le quedaría de esta forma y funciona exactamente como lo vio. Hay opciones también para utilizar máscaras dentro de los textos, que para mí son las opciones rescatables dentro de lo textual de Photoshop. Para esto me voy a ir a, por ejemplo, a esta imagen de la modelo que yo tengo acá. Y yo tendría entonces únicamente que elegir ya sea vertical u horizontal el texto. Lo vamos a elegir horizontal. Voy a colocar aquí una alineación a la derecha y voy a colocar texto de forma de máscara. Yo puedo colocar el texto de forma de máscara, lo podría hacer un poco más grande si quisiera, o simplemente lo podría cortar y pegar. Y dése cuenta que cuando yo hice esto, cuando corto y pego este texto que yo tengo acá, porque dése cuenta que queda como una selección el texto, a eso se le llama forma de máscara, yo lo puedo cortar, miren, y pegar, y me queda el texto con el fondo del modelo que yo quise hacer. Lo vamos a repetir de nuevo. Si yo quisiera recortar esto y utilizar el texto de máscara, pues simplemente le coloco aquí texto. Pues quedó muy grande esto. Vamos a hacer porque está demasiado grande. Vamos a colocar otra vez el texto aquí, donde quede un poquito más estético. Ok. Puedo cortar entonces seleccionando obviamente la opción. Aquí puedo mover el texto. Ojo porque tiene que estar en otra capa para que no pueda moverse la capa de abajo. En otra capa el texto. Ahora sí, me voy a la capa de abajo, corto con control X y pego con control V y puedo esconder la capa de abajo y dése cuenta que ya me quedó el texto recortado. Es bastante útil también y lo puedo utilizar en, no sé, otra imagen que yo necesite, que quisiera colocar el texto, por ejemplo acá, para que me quede con el mismo fondo. Ok, entonces con esto hemos aprendido la pluma, cómo utilizar la pluma y cómo utilizar el texto. Vamos a terminar haciendo un ejemplo con esto de la pluma, y para elegir esto de la pluma entonces vamos a eliminar estas capas que ya no me sirven, y la pluma, la forma correcta de poder cortar es esta. Usted elige la pluma, voy a hacer un ejemplo ya para terminar esta parte. Vamos a ir haciendo dobleces, dése cuenta, y con Alt se recuerda que regresa con el nodo que usted no quiere voltear. Alt, estoy presionando Alt cada vez que regreso al nodo. ¿Por qué? Porque si no presiono Alt, esto va a seguir dándome una curva. Entonces no es lo que quiero. Yo presiono Alt porque yo quiero maniobrar mi curva a mi antojo, como yo quiera, y no como Photoshop esté proponiéndome. Entonces me puedo venir acá y dése cuenta que podría recortar. ¿Por qué es lo ideal utilizar esta pluma? Porque con la pluma queda fielmente cortada toda la orilla. Es lo ideal para utilizarlo. Acercarnos y alejarnos pues debería de ser lo ideal. Ya vamos a ver en una próxima clase cómo hacer el zoom in y zoom out.
Aquí pues estoy haciendo un nodo, como les digo, pues pongo el nodo en el último pedazo que quiero dar la vuelta. No es correcto hacer nodos así, pequeñitos, y ir sacando esto. Obviamente pues el trabajo va a ir saliendo, pero no es lo ideal. Miren cómo queda todo lleno de curvas acá esto. Entonces no es lo ideal. Lo ideal es poner un nodo largo e irle dando forma. Eso es lo ideal para que no quede mal cortada la imagen. Ok, es por rapidez y para terminar ya esta parte del tutorial, lo vamos a dejar por acá. Y al finalizar esto vamos a concluir donde iniciamos. Ok, este es un trazo, se recuerdan, es un trazo, no es una selección. Tienen que presionar control enter para que ya quede la selección, y con control X puede cortar la imagen y con control V la pega. Y ya la imagen va a quedar recortada y colocada en donde usted quiera. Esta imagen pues ya la puede colocar usted en otro lado. Por ejemplo, aquí en la modelo donde teníamos la imagen, con control T la puede hacer usted más pequeña y ya puede ser como que una portada para una revista también, según las necesidades que usted tenga. Ok, amigos, nos quedamos ahí por hoy. Ya falta muy poco de las herramientas, ya solo son los selectores, las visualizaciones y las opciones de forma, y terminamos con esto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.